La resiliencia es la llave y es la respuesta, porque yo le tengo que enseñar mucho a los jóvenes con psicoeducación que ellos son más que la parte física, más que la parte social, más que la parte espiritual. O sea, son un todo junto. Y el hecho de que una de las áreas se nos baje, pues nos hace humanos. Como padres, tratamos de enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones serias en sus vidas, y la responsabilidad nos hace preguntarnos qué sería de ellos si no estuviéramos a su lado para protegerlos, cómo podrá cuidarse solo o sola si yo no estoy, cómo sobrevivirá si a mí me pasa algo. Y por estas interrogantes es que existe la necesidad de enseñarles a ser resilientes. Pero ¿cómo hacerlo cuando los padres también tenemos dificultades? No hay que cansarnos de los hijos y de las hijas. Los cambios son muy rápido. Se ve lento porque estás desesperado, porque ves a tu hija sola, desprotegida, que no se defiende, o a tu hijo que no logra calmar la impulsividad, que sigue saliendo mal en la escuela, que corrompe los sistemas educativos, ¿no? Y las amistades, que te tienes que empleitar hasta con las mamás porque se alejan de ti por cómo es tu hijo, es tu hija. Resistencia, pero siempre haciendo un trabajo. Este podcast es informativo y no sustituye una terapia profesional y personalizada. Hola, gracias por estar aquí de nuevo y continuamos la plática con la doctora Mariel Montes. Bienvenida de nuevo. Gracias. Tema 2. Tenemos un nuevo tema. Tema 2. Estábamos hablando del bullying el lunes pasado y bueno, comentábamos toda esa parte de cómo detectarlo, señales que podemos ver. Ahora vamos a hablar de cómo ayudarle a nuestros hijos a construir una inteligencia emocional y a ser resilientes. Los temas, los dos, pues tienen mucho por donde podemos entrarle, ¿no? Entonces yo les digo, a veces necesitamos como una enciclopedia para cada tema, o sea, un tomo por tema, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando hablamos de bullying y de cómo recuperarnos, o sea, uh-huh, porque de las dos maneras, yo siempre les he dicho a las familias que los papás, el papá y la mamá de la persona que fuera agresor o agresora, necesita poner en marcha muchas estrategias y muchas acciones, pero también la persona, pues obviamente que fue la víctima, ¿no? Entonces, por lo regular se atiende a la víctima. Por lo regular si el bullying fue muy severo, golpes serios, ¿no? Pues hay expulsión a veces en las escuelas o sacan por unos días a quien cometió la agresión. Algunos casos se van a denuncias también ante la fiscalía, ¿no? Se van a denuncias porque la escuela no siguió los protocolos, porque la escuela tiene que seguir unos protocolos que están dictaminados por la Secretaría de Educación, entonces, uh-huh, y de Seguridad Pública, ¿no? Entonces necesita la escuela activar ciertos protocolos, a veces no los acciona, a veces la escuela hace caso omiso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también de escuelas, si es el sistema público, pues tenemos abarrotadas las aulas, sobrecargados a los docentes, y no da tiempo para más, ¿no? Entonces es a lo que nos hemos expuesto, o sea, el sistema tiene mucho que ver, o sea, cómo está el sistema actual. Y si es en educación privada, pues también está esta otra parte de, pues, no querer denunciar, ¿no? Lo que debería de haber sido denunciado. Activan protocolos, tratan de conciliar, sacan a un niño de la escuela, hacen que esa familia se comprometa que lo va a llevar al psicólogo, y entonces los papás y las mamás pueden tomar acciones muy inmediatas de llevarlo al psicólogo, que le hagan un diagnóstico, y después ya vuelve a la escuela y no le dan el seguimiento. Entonces, en todas las escuelas pasa lo mismo, ¿no? En escuelas públicas pues está USAER, que también ayuda, es una muy buena institución, pero pues está rebasada también, ¿no? De tantos casos. Entonces, al final terminamos siendo papá y mamá los que tenemos que hacer frente y tocar puertas, y lamentablemente no todos los papás ni todas las mamás tenemos esa posibilidad económica. Uh-huh. También, o sea, yo tengo muchos pacientes que yo le digo, primero vas a llevarlo aquí, luego vas a llevar a tu hijo acá y luego lo vas a llevar acá, y luego me mandan mensaje, Mariel, es que uno cobra 1,500, el otro cobra 3,000 y el otro cobra otros 1,500, yo no puedo. Uh-huh. Y mi hijo tiene que volver a la escuela porque está haciendo bullying y tiene que volver para no perder sus clases, y yo tengo que comprobarle a la escuela que está haciendo esto y yo no puedo. O sea, entonces no hay un sistema en México, ¿no?, que nos ayude en esos casos. Ahorita hay un nuevo modelo que acaba de salir, ABC de las emociones, que acaban de exponer ahora la presidenta hace
unos 3, 4 días. Y se va a atender más, ¿no? Va a estar más abierto en las escuelas públicas, ya va a estar el tema de las emociones en la mesa, en la cotidianidad, ¿no? Pedagogía de las emociones, diría yo, ¿no? O sea, que nos enseñen a transitarlas, pero también qué hago si mi hijo o mi hija tiene un diagnóstico, entonces, porque no lo voy a poder manejar igual. O sea, no es la misma alguien que hace bullying, que lo hizo por otras razones, que alguien que tenga impulsividad, alguien que tenga algún otro diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. Entonces, que no pueda, o sea, que se encuentre incapaz, ¿no? De dejar de hacerlo por sí solo. Entonces, no todas las personas van a ir a buscar la ayuda porque no sepan que su hijo la necesita, sino porque no está al alcance de ellos. Yo tengo muchos pacientes que van a la consulta, sobre todo los papás, porque yo antes de atender a un adolescente en mi protocolo, primero tengo que hablar con 2 adultos, ya sea papá y mamá, mamá y abuela, papá y tía, papá y madrina, o sea, siempre con 2 personas, porque yo necesito ver la percepción que tienen de ese joven que yo voy a tratar. A veces no está el papá, a veces no está la mamá, y pues tienen que venir con otra persona, porque a lo mejor te dicen, es que no habla con nadie, y el que está enseguida dice, no, conmigo sí habla. Y ahí mismo en la sesión se dan cuenta, ¿no? No, es que hace mucho no me pide dinero. Y luego la otra, no, es que a mí me ha estado pidiendo. O sea, hay una gran falta de comunicación también en las casas, ¿no? De cómo esto fluye. Y no importa si estás creando con familia papá, mamá, 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 papá, 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 tío, papá, padrino, mamá, madrina, abuelo, abuelo, tía. O sea, eso no es el asunto. O sea, el asunto es estar siempre comunicados, ¿no? Entonces, pues varía mucho cómo poderlos ayudar. Y entonces viene esta palabra que se llama resiliencia, que yo cuando empecé a investigar sobre violencia, la arraigué tanto que me la tatué en el pie. Me hice un tatuaje en el pie. Y se escucha bonito, ¿no? Se escucha bonito, resiliencia. No, cuando yo la empecé a usar, me acuerdo que la gente decía, ¿cómo se escribe? CSC, resiliencia o resiliencia. O resiliencia. O sea, te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O sea, 20 algo. Ahorita está como de moda, ¿no? Sí, ahorita está muy de moda. Pues yo empecé hace como 20 y tantos años y yo me hice un tatuaje en el pie que decía Resilience is the key. O sea, la resiliencia es la llave, ¿no? La respuesta. Y yo me lo hice después de un proyecto de investigación en donde trabajamos con 1,200 jóvenes del estado sobre violencia y escribimos un libro tengo un libro aquí en el estado de Sonora sobre, pues eso, sobre la violencia en escuelas. Y me daba cuenta que si nadie nos voltea a ver a nuestros jóvenes, ellos, ¿qué pueden hacer por sí mismos? Entonces, porque yo puedo decir, escuela, habla con la mamá y con el papá. No hay. Habla con la mamá trabaja una jornada exhaustiva, tiene más hijos, está embarazada, o sea, no puede. O el papá se fue a Estados Unidos, es el que les manda dinero, necesita trabajar allá para mandar los dólares para acá. Entonces, yo puedo decirles una lista de condiciones para que la cosa mejore, pero la familia está a un 30%, 20%, si es mucho, de alcanzarlas todas. Entonces, no todas las familias vamos a lograr hacer esta red de apoyo entre escuela, entrenadores deportivos, los padrinos, los primos, las amigas, o sea, para forjar una verdadera red de apoyo que los pueda sacar adelante. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo lo que tú estás pidiendo como psicóloga, como arbolito de Navidad, es que tienes que hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, pues se escucha muy bonito. Pero para muchas familias es utópico porque no todas van a tener la disposición, la credibilidad en la psicoterapia, no todos van a tener el fondo económico, la voluntad de hacerlo. También entra un nivel cultural aquí. Ay, siempre, o sea, otra vez mi hijo violento. Toda la vida yo fui bien carrillero, si yo fui bien pesado en la escuela. Se le va a pasar a los 16, pues sí, pues pero te lo están corriendo de la escuela ahorita, a los 14. O sea, no te puedes esperar a los 16, tienes que hacer algo para que él se estabilice y esté mejor. Entonces, te digo, yo puedo dar una Biblia de cosas que por mejorar y va a ser, no es que sea insuficiente para la familia, es imposible. Entonces, cuando yo me encuentro con esta parte de que no todas me van a responder y que yo necesito proteger a ese joven, tanto si es el acosador como si es el acosado, me tengo que ir a trabajar directamente con ellos y explicarles, o sea, a ver, desde la resiliencia. Y va para el agresor y va para la víctima, cuando hablo de resiliencia, porque para mí, mis 2 adolescentes van a ser muy importantes. Las grandes necesidades de quien se convirtió en un agresor, ¿qué lo llevó ahí?
Porque bueno, agresor se escucha como muy fuerte, pero ¿no? es la palabra. Pero estamos hablando de un no es joven, el que pega, pues, de un es el menor de agresor. edad. Ajá. Si tú vas a ver el círculo del bullying, cómo sucede en escuelas y todo, y van a mediar, ¿quién agredió? El verbo es ¿quién? Agredir. Y la persona que lo ejerce, pues es el agresor, ¿no? Violentador, ya estuviéramos hablando de otro contexto, ¿no? De más de adultos, ¿no? Pero sí, el que agrede, pues el agresor, el que cometió la agresión, ¿no? O el acto violento, ¿no? Y esa persona, pues, tiene muchas necesidades, o sea, muchas necesidades porque ya es una conducta reiterativa, adoptada, normalizada, pero también es una conducta de supervivencia. Nunca lo había dicho, pero sí, es una conducta de supervivencia. O sea, cómo yo he tenido que hacer para poder pertenecer aquí, porque a mí nadie me protege, a mí nadie me cuida. Yo no tengo un ejemplo de líder, o el ejemplo de liderazgo que yo tengo es súper negativo. Entonces, ¿qué va a hacer de mí, no? Entonces, eso, digo, es lo que pensaría en su corazoncito, digamos, si nos vamos a algo muy así, más romantizado, ¿no? Y ahora está la parte de mi víctima, ¿no? Todas las necesidades que va a tener, porque si yo en mi cuadro de valores he sido súper asertivo, buen hermano, buen hijo, salgo bien en la escuela, entrego mis tareas, voy limpio, fajado a mi escuela, trato de participar en la escuela, porque alguien me tendría que hacer daño. O sea, porque alguien tendría que venir a pensar que puede transgredir mi espacio personal. Si no le hago nada a nadie. Si no le hago nada a nadie, o sea, soy una buena persona. Y aparte, te digo, no todas las personas que son personas víctimas, ¿no? Tienen ese estereotipo, digamos, pero la mayoría sí. Lo que siempre sí o sí va a ser una constante es que son personas que pudieran tener miedo al rechazo, ¿sí? Miedo al rechazo, problemas para poner. Entonces, si tienes miedo al rechazo, pues tienes un miedo también, o sea, una falta, ¿no? Una carencia de poner límites. Personas que no sabemos decir que no. Entonces, por eso la psicoeducación es muy importante, porque eso sí es una constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos con TDAH, con TDA, hay una comorbilidad del TDA que aparece muy recurrente, que es el miedo al rechazo. Entonces, pues una persona con TDA que siente que las amigas se le van a ir sí o sí, que se siente insuficiente, etcétera, pues va a querer siempre estar dándolo todo, participando en todo, poner la casa para todo, etcétera, ¿no? Entonces, y tolerar todo, porque voy a ser yo la que no aguanta, ¿no? Y además, si yo digo que le pare a esos comentarios, me voy a quedar sola. Entonces, es el miedo al rechazo. Entonces, la mayoría de nuestros jóvenes transitan, o sea, por un miedo al rechazo, ¿no? Que así se ve, porque el miedo al rechazo así se ve. Al creerte insuficiente, al pensar que ellas se van a ir, que ya no van a estar ahí si tú pones un límite. Oye, ¿qué te parece si ya dejamos de hablar de los cuerpos, pues que eres una aburrida. Ya no hay que juntarnos con ella porque no nos deja que hablemos de los cuerpos. Entonces, pero si tú le enseñas a esa joven que ya tiene más talentos que la unen en ese grupo, decir, oigan, cuando estén hablando de los cuerpos, la verdad, me voy a ir a la tiendita porque no es un tema que me agrade. O sea, no es un tema que me agrade. Va a ir a la tiendita y va a volver y ya van a estar hablando de otra cosa. No se va a quedar sin grupito. ¿Ok? O sea, ¿qué es? Aquí la clave es decirles, las acepto como son. Ustedes que, porque son adolescentes, si fueran adultas no estuviera diciendo esto. Yo no puedo desproteger a un adolescente. Ya es una conversación diferente entre adultos. Es diferente entre adultos. No, si oigan, no puedo venir cada vez que vengo a ese mismo tema, yo ya no vengo, gracias. O sea, es diferente. Pero yo no puedo desproteger a un adolescente que apenas tiene habilidades sociales para sostener ese grupito. Y yo no voy a ser la que en terapia les diga, mándalas a la goma, ya no te juntes, porque ¿de dónde se va a agarrar? Exacto. Si están en tercero de secundaria, por ejemplo, ya van a salir. ¿Con quién va a ir a la graduación? No va a querer ni comprar el vestido. Entonces, hay que saber. O sea, los papás damos el mismo consejo para todo. No te juntes con ellas, hay mucha más gente. Hay otras 200 mujeres con las que te puedes juntar en la escuela. En tercer grado de secundaria, no. Ahí vas a tener que practicar la tolerancia. La resiliencia es importante trabajarla en esas dos posturas, ¿no? O sea, en estas dos personas.
tanto en el agresor como en la persona que ha sido víctima, para que esa víctima no se me vuelva a mí a un potencial agresor, porque aquí hay una cosa que pasa con las víctimas. ¿Cómo crees que se siente la persona que siempre fue agredida, que ahora logró eso y que con ese respuesta, pues logró el reconocimiento de toda la escuela, logró el aplauso, logró un lugar? ¿Sí? Lo dejan pasar en la fila de la tiendita, le compran lo que quiera él consumir, o sea, va a tener él un reconocimiento por lo que pasó, y al final fue un acto violento, respondiendo, pero fue un acto violento, en venganza, pero fue un acto violento, nunca había hecho nada violento, no tiene ningún reporte, pero al final fue un acto violento. Entonces, imagínate cómo lo va a engrandecer. Esto se siente estar ahí. Es un buleador potencial. Esta parte, pues te digo, se tiene que trabajar con el agresor. Sí, te sentiste muy bien, te sentiste importante, te sentiste que ahora vales mucho más por lo que hiciste, pero no es la forma en la que como seres humanos nos tenemos que dar valor. El valor lo vamos a buscar ¿cómo? De nuestra parte social, la capacidad que tenemos para ser amigos, para ser amigas, la parte intelectual, mi capacidad para aprender las cosas, para desarrollar mis talentos, mi capacidad emocional, psicológica, ¿no? Cómo transito en las emociones, las positivas y las no tan positivas, ¿sí? La parte de los valores, de la espiritualidad, que tiene que ver con los valores, o sea, cómo yo voy a vivir mi espiritualidad y mis valores siendo asertivo. Yo digo que soy buena hermana, hago conductas de buena hermana. Yo digo que soy buena amiga, voy a hacer conductas de buena amiga. Entonces, y la parte física, o sea, que tanto cuido mi físico, mi bienestar interior y exterior, todo, no desde el panorama estético. Entonces, estos 5 factores que yo te di son los 5 pilares de la autoestima y del amor propio. Por lo que conlleva el amor propio, ¿no? Son los 5 pilares de la autoestima que se tienen que forjar en los adolescentes. Entonces, si yo veo que mi hija está sola, ok, tiene afectada la parte social, pero va a haber otras 4 en que trabajar o que le van a ayudar a salir adelante. Entonces, es que mi hija pegó y ya nadie se quiere juntar con ella. Sí, señora, esa es la dimensión social que construye a su hija. Pero su hija va bien en la escuela, sí. Entonces vamos desde la intelectualidad y sus talentos, la vamos a sacar adelante, ¿no? ¿Cómo es de hermana? No, es muy buena hermana. Desde ahí también. O sea, no un niño o una niña o un joven que comete un acto violento en la escuela no sirve. O sea, ahí la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la llave y es la respuesta, porque yo le tengo que enseñar mucho a los jóvenes con psicoeducación que ellos son más que la parte física, más que la parte social, más que la parte espiritual. O sea, son un todo junto. Y el hecho de que una de las áreas se nos baje, pues nos hace humanos. Nos hace humanos, porque nosotros cuando tenemos los 5 pilares al 100, a mí cuando no se me sube uno se me baja el otro. Sí. O sea, se me sube la parte emocional, ahora estoy decidida que voy a estar muy bien, que voy a ir a mi terapia, a la gente que necesita, porque la terapia pues no es para todos, hay personas que simplemente saben estar bien y vivir bien. Que no te digo, no es para. Yo conozco muchas personas que no van a terapia y que no andan por la vida pateando el bote, o sea, que hacen muchas cosas por su vida, ¿no? O sea, hay gente que tiene una resiliencia nata, o sea, yo les digo una nata, ¿no? Y yo no, yo sí necesito la terapia. Pero cuando ya compongo una cosa se me descompone otra, ¿no? O otra, por ejemplo, social. No, pues me la llevo jalando amigas a mi casa, buscando quién vaya a mi casa. Pues no, eso no está bien. O sea, que tenga yo la capacidad de hacer amigas, ya dependencia también de otras tengo personas. que estar sola, o sea, también me tengo que saber divertir sola, ir a un restaurante a comer sola y estar sola, o sea, estar conmigo misma, o porque no quiero estar conmigo, que hay en mí que yo no pudiera estar conmigo, ¿no? Y hay gente que no puede llegar sola ni a una fiesta ni a un restaurante. Entonces, si nuestras hijas y nuestros hijos tienen 5 dimensiones, que son las que yo trabajo en la psicoterapia, siempre en los adolescentes, y se las explico, y ya les digo, mira, esta es la que traes bajita, y vamos a ver cómo la levantamos, ¿no? Pero no eres malo, ni eres mala persona, ni estás mal, ni estás perdido, porque uno de los pilares está abajo, porque tengo 4 que te sostienen, o 2 abajo y 3 que te sostienen, o 3 abajo y 2 que te sostienen. Y si de repente llego y recibo pacientes que tienen los 5 pilares abajo, inmediatamente yo llamo mis refuerzos. O sea, lo tengo que llevar con una neuropsicóloga, a un neuropediatra,
Tengo que llevar a acompañarme con un psiquiatra que me haga un diagnóstico par, que trabaje conmigo. Entonces, yo no puedo aventurarme a tratar a un joven que tiene los 5 pilares en el suelo, porque es un joven en riesgo, porque no tiene de dónde yo me agarre. ¿De dónde me voy a agarrar para sacarlo antes si yo me agarro de esos pilares que están más elevados? ¿Okay? Entonces, hay gente que sí los tiene abajo, muy abajo. Ahora, esto de la resiliencia no es dejarse, ni aguantarse, ni quedarse con lo que querías decir y no dijiste. Ser resiliente es como yo, desde mi breve historia de vida como joven, desde las experiencias que yo he vivido, con lo que he aprendido en mi casa, con lo que he aprendido de mis tíos, con mis valores que yo tengo, con lo que me han enseñado a la escuela, me van a funcionar como escalones para salir de algún problema, para salir adelante. Y la resiliencia tiene diferentes vertientes. Por ejemplo, un joven puede ser muy resiliente a una amiga que le deja de hablar, a la parte social. Decir, pues me dejó de hablar, pues un día me va a volver a hablar otra vez, y si no me habla, pues que no me hable, y yo tengo más amigas y sigo con la vida, ni aunque no tuviera amigas, no pasa nada para mí, no me hace daño. Pero ser cero resiliente cuando se le muere una mascota, a la parte esta de las pérdidas, ¿no? Del duelo. Depende mucho de a qué le da el valor él en la vida. Sí, y nos pasa igual a los adultos, ¿eh? Yo soy resiliente, pienso yo, ante una separación amorosa. Yo pudiera ser resiliente, ¿no? Más que lo he vivido, ¿no? O sea, salgo adelante, rejunto mis piececitas, me vuelvo a armar, y como un ave fénix, pues vuelvo a salir volando, ¿verdad? Pero tal vez a la muerte de un hijo no me pueda recuperar. Ahí sí está. No me pueda recuperar. Entonces, digo, te di un ejemplo muy extremo, sí, pero te puedo dar 2 que no son extremos. Por ejemplo, un divorcio y la pérdida de una mejor amiga que ya nunca volvió, ¿no? Entonces, para una cosa puedo salir adelante porque encuentro más explicaciones, y para otra no. Igual los jóvenes, o sea, tanto los adultos como los jóvenes. O sea, podemos ser resilientes ante unas pruebas de la vida y otras no. ¿No? Hay gente que es muy resiliente cuando le dan la noticia de una enfermedad, ¿no? Pues tengo cáncer, tengo tal. ¿Qué sigue? Sigue que me vaya al doctor, sigue que vaya a terapia para ver cómo voy a transitar por esto, sigue que me atienda, sigue que esto, sigue que lo otro, tanatología, clínica del dolor, y empiezan a tocar puertas y avanzan, ¿no? Y hay personas que ante la misma noticia se paralizan y dicen, no, en plan bulto, ¿no? O sea, hagan conmigo lo que quieran porque yo no tengo la capacidad ahorita, ayúdenme y activar la red de apoyo. Entonces, igual con los jóvenes, o sea, hay unos que van a tolerar y van a tener la mecha menos corta, y otros no. ¿Y de qué depende? Del amor en la familia, de la comunicación en la familia, de qué tanto forjamos nosotros un sentido de pertenencia en el hogar, un sentido de pertenencia en otros grupos sociales. Por ejemplo, yo veo que salen muy bien y avanzan después del bullying mis pacientes que aparte van a un grupo de la iglesia, de X religión, no te voy a decir de cuál, pero de cualquier religión. Por ejemplo, tengo alguna que se quedó totalmente sola, ¿no? Porque se separó de un novio que se tenía que separar, ¿no? Que era casi una instrucción. Y pues se quedó muy sola, pero ya no quería ir a la escuela, pero te iba a un grupo de la iglesia a la tarde, por los jueves en la tarde y los sábados. Y ahí estaba llena de amigas, ahí era otra información, ahí no se había cruzado la información de lo del novio, ahí no les importaba ni lo conocían, y ella ahí podía darse cuenta que ella no había cambiado, que ella seguía siendo la persona capaz de seguir teniendo amigas y que la quieran y que ella respete y que respeten y todo, que era ese núcleo el problemático. Eso es una buena red de apoyo. Es que la espiritualidad es algo que te puede mantener de pie. No, mucho. Que muchos no lo consideran, pero deberían porque te ayuda pues también a conocerte a ti mismo, ¿no? A profundizar en cosas que a lo mejor no las vas a escuchar con cualquier persona en la calle, pues. Así es. Entonces tienes que ir con gente que sepa guiarte. Así. O sea, encontrar tu propósito en la vida, o sea, saber por qué estás aquí. Y a veces esas cosas te ayudan a estar de pie ante situaciones muy difíciles, pues. Así es, y a veces no construimos redes de apoyo importantes, ¿no? A veces también nos volvemos muy autosuficientes, sobre todo las mujeres, que se nos ha enseñado de tú queremos puedes, resolver todo. No, tú puedes, tú tienes la capacidad. Ser mujer es suficiente, y no, ser mujer no te hace ganar todas las batallas. O sea, la verdad,
Y te lo digo como feminista también, ¿no? Como una mujer feminista, de hija de mamá feminista y de escuela, de toda la vida. Mi mamá es socióloga, ¿no? Entonces, el hecho de ser mujer no me hace superpoderosa, ¿no? El hecho de ser mujer me hace ser una ser humana que a veces me voy a poder levantar sola, pero a veces voy a necesitar una red de apoyo para reconstruirme. Y eso no te hace codependiente. O sea, necesitamos refuerzo, ¿no? Y esta parte de la espiritualidad, pues hay gente que la quiere trabajar desde la religión, que a mí me parece importante, porque fíjate que yo digo, bueno, se está divorciando tal pareja, ¿no? El ex esposo empieza a ir a un grupo de la iglesia de varones para sostenerse, ¿no? Aparte de la terapia. Y la mujer dice, no, o sea, nunca hemos sido católicos o nunca hemos sido cristianos o nunca hemos sido de tal religión, porque ahora sí, yo no voy a ningún lugar. Yo solita con mis aceititos y flores de Bach voy a salir adelante, y con la terapia Mariela, adelante. Entonces, claro, son diferentes personas y van a tener capacidad diferente para ser resilientes, pero luego yo me encuentro que las comunidades esas de varones que acogen a la persona, al varón, en este caso esta pareja que se separa, pues se forjan como una red de apoyo muy importante, ¿no? ¿Y ya comiste hoy? ¿Te interesa ir con nosotros a hacer ejercicio en la mañana? No hacíamos, pero vamos a empezar a hacer ejercicio para que tú te sumes, ¿sí? O sea, no lo van a invitar a una piñata, no lo van a invitar a una reunión familiar y una carne asada con sus familias. O sea, lo van a invitar a cosas que a él, de una manera empática y auténtica, lo ayuden a salir adelante. Entonces es importante también para las mujeres también, obviamente. Entonces las mujeres somos un poquito de más resistirnos al yo tengo que poder, porque nos enseñaron que nacer mujer era nacer vulnerable y que vamos a tener un perfil más de víctima y de ser abusadas con respecto a la violencia, con respecto a todo, hasta al empleo, ¿no? Entonces nos hemos hecho muy combativas, muy luchadoras, muy esforzadas. Entonces, cuando llega esta parte de vulnerabilidad, de que nos violan nuestros derechos o nos sentimos mal, tratamos de solas sostenernos y es complejo. No digo que no puedes, sí puedes, pero te va a representar tal vez un deterioro emocional importante, ¿no? Entonces, es mejor siempre las redes de apoyo y hay que ir. Yo le digo a mis amigas, miren, yo voy y me siento en un club de dominó. Dominó, pues es que no todo es ciencia y tecnología, ¿no? Yo, claro, me voy a sentar con gente que no conozco. ¿Puedo? Voy a ir a un restaurante sola esta vez y de seguro voy a conocer a alguien, y sí conozco. Entonces, pero me voy exponiendo a diferentes realidades que cuando yo tenga un problema, un conflicto difícil de solucionar con respecto a mi persona, me puedan impulsar. Entonces, eso es muy importante. Y ahí hay que fijarse muy bien en qué grupos nos metemos. Claro, y hacernos de expertas también. No confiar en cualquier persona. Y hacernos expertas también en detox social. O sea, también a uno tiene que ver que hay grupos que caducan, ¿no? Grupos que nos dejaron de aportar. De repente hay personas que se aportan mucho a sí mismas, y que drenan el entorno y crecen y no aportan. O sea, no aportan. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo anda nuestra autoestima? Porque si tú con este podcast y yo viniendo aquí aporto a la comunidad, ¿por qué voy a aceptar convivir con una persona que no quiere aportar nada? Yo me voy a juntar con mis iguales. Exacto. Yo me voy a juntar con mis iguales. Yo me voy a empezar a juntar, o ya me junto, con personas que también tengan un bien común, que también tengan un bien social. Y si mis hijos no son esas personas, se los tengo que ayudar a construir. Porque también viene en mi hogar ese mensaje. Mis hijos, mi mamá siempre ayudaba a la gente. Mi mamá becaba gente en las consultas. Mi mamá no. ¿Y tú qué vas a hacer tú? Ese es el brillo de tu mamá. Esa es la esencia de tu mamá. Qué bueno, hijo, que reconozcas todo lo que hago, ¿no? Qué bueno. Pero, o sea, ¿qué vas a hacer tú por buscarte este lugar en tu comunidad? ¿Cómo tú vas a contribuir a tu comunidad desde tu espacio? Mamá, pues fíjate que hay un barrio donde no hay maestro de fútbol y quiero ir unas 2 horas a darles unas clínicas deportivas a los niños. Perfecto. Busca tu sitio en la sociedad. Sí, haz el bien común. Pero si tienen una mamá que es dame, te dreno, dame. Y dreno en el sentido de la energía y en el sentido de lo que tú lo quieras ver. Que sí hay gente que te quita energía. No, nomás de entrar. ¿no? Te duele la cabeza. Sí, o también es verdad que digo, las personas, yo siempre lo digo y lo digo en la consulta, las personas no somos desechables. Yo cuando veo pareja
que dicen, es que Mariel ve todo lo que hace, o sea, no lo quiero en mi vida. O sea, a ver, ¿dónde está la complicidad para juntos lograr solucionar el problema que ella trae o que él trae? No vienen aquí a destruirse porque a uno le falló algo, ¿no? Sino a saberse reconstruir varias veces, que luego me vas a invitar a hablar de pareja, pero ahorita no es el momento, pero nosotros tenemos que ir viendo también cómo hacer este detox social. O sea, no me refiero a la pareja, a las personas que nos rodean y decir, bueno, fue mi amiga en la secundaria y yo he ido a esas reuniones de secundaria y me dicen, Mariel, yo pensé que tú no ibas a terminar ni la prepa ni la secundaria porque andabas en todo. Pues ya ves, mira, 2 maestrías, el doctorado, 2 licenciaturas. O sea, sí pude, pero no pude con la Mariel que tú conociste. Pude con la Mariel, pues logré alcanzarlo con la Mariel que soy hoy. O sea, obviamente, vamos a ir cambiando, ¿verdad? Y vamos a ir sumándonos cosas nosotras también. Pero ese es el acto de la resiliencia. Si yo no hubiera sido resiliente a mi adolescencia, que fue una adolescente yo muy rebelde, fue una adolescente que siempre tuvo mucho acompañamiento de mi papá y de mi mamá y de sus amigos y de los maestros de la uni que en esa edad me acompañaban, amigos de mis papás. Mucha compañía, tuve todo. O sea, en eso, en compañía, en amor, en todo. Nunca me golpearon, o sea, nunca me pegaron, nunca hubo violencia en mi casa. Yo no la viví, mi papá no ejercía violencia contra mi mamá ni al revés, o sea, no. Y aún así fue una adolescente muy rebelde. Entonces el contexto empujó un montón. Y yo creo que yo en ese momento lo único que necesitaba era gente que creyera en mí, porque el que se cansaba de mí, pues me truncaba el camino, ¿no? Entonces yo por eso le digo a los papás y a las mamás, nunca se cansen. Sigan tocando puertas, pero también sigan hablando, sigan abrazando, sigan acompañando. No importa los colores en los que tu hijo se convierta. La esencia va a estar ahí. Y va a llegar un tiempo en que va a brincar otra etapa, va a haber una poda de neuronal, va a crecer, va a madurar, pero va a madurar mejor con información muy valiosa que tú le des todos los días, ¿sí? Que decidamos levantarnos siendo unas personas excelentes, tolerantes, no dejadas, empáticas, pero no solucionadoras y rescatadoras de gente todo el tiempo. O sea, no nos vayamos de paso. También los papás, es que tienes que ser empático, que no ves que el niño no tiene. Sí, pero le he dado 100 cosas y ese niño a mí ni siquiera las gracias me ha dado. Bueno, también hay que empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? Entonces, desde diferentes tipos de contextos que puede haber. Entonces, no hay que cansarnos de los hijos, de las hijas. Los cambios son muy rápido. Se ve lento porque estás desesperado, porque ves a tu hija sola, desprotegida, que no se defiende, o a tu hijo que no logra calmar la impulsividad, que sigue saliendo mal en la escuela, que corrompe los sistemas educativos, ¿no? Y las amistades, que te tienes que empleitar hasta con las mamás porque se alejan de ti por cómo es tu hijo, es tu hija. Resistencia, pero siempre haciendo un trabajo. No se vale decir, he aguantado todo. No, ¿y qué has hecho porque todo mejore? Sigue siendo la mamá, sigue siendo el papá, el responsable de esa vida, ¿no? Y te digo, no hay que desesperarse porque pues yo creo que mi mamá me ve y yo siento que mi mamá está muy orgullosa de mí y de lo que yo he logrado y sabe muy bien que pudo cuitear, o sea, decir hasta aquí, ¿no? Hasta ya, que si quiere que no termine la secundaria, ¿no? Pero no se cansó. Entonces, y ella nos dice ahora con nuestros hijos, no se cansen y es agotador, pero al final la vida, ¿quién la trajo aquí? ¿No? Nosotros decidimos de alguna manera ser papá y mamá y es parte de los grandes retos. Entonces, podríamos decir que la resiliencia se construye con resistencia y con mucha estrategia. Parte resistencia, obviamente, porque tienes que resistir al entorno, porque es difícilmente que cambie el entorno, ¿no? Imagínate que yo te diga, no resistas, vete a otra ciudad, vete a otra escuela, vete a otro salón, vete a otro grupo de personas, vete, pues voy a estar como el síndrome de divorciado, ¿no? Ya donde quiera que vayas va a haber problemas. Te vas a llevar la mochila cargada de piedras, que es que no estás empleando estrategias para tratar de resolucionar las cosas, ¿no? Tiene que ser caso muy específico donde yo te diga, por ejemplo, a una familia que tengan que cambiar a su hija de salón, o que por lo regular lo hago cuando veo que hay 17 hombres en un salón y 2 mujeres o 3, que a veces quedan los grupos así en las escuelas y dices tú, ¿cómo? Aquí no hay paridad. Entonces, si se enoja con una, se enoja con todos porque ya no hay otra niña.
¿no? O sea, hay casos en los que yo pido hacer movimientos a las escuelas muy específicos y estratégicos para no afectar la resiliencia, porque, no, pues la cambió de grupo, pues se acabó el problema. No se ha acabado el problema persiste, trae problemas de socialización, los vamos a trabajar, pero yo no puedo, muy difícil me puedo mover cuando son 3 niñas y 16 varones. No puedo. Porque, hay casos en que sí, porque hay niñas que se llevan muy bien con los varones y tienen, excelente relación con los varones. Pero imagínate una niña que venga de una escuela de puras mujeres de la primaria, secundaria, y la metes a una prepa donde es mixta y toca casi con la mayoría de varones. Pues no sabe socializar con mujeres, pero no es por su culpa, es porque ese ha sido su transitar desde preescolar. Entonces te digo, cada caso tiene su lado, su vertiente, cada caso, ojalá quisiéramos homogenizar y globalizar las cosas, pero no podemos globalizar ni homogenizar, cada caso va a tener su particularidad. Muy bien. Bueno, ¿cómo podríamos cerrar este tema? Bueno, pues yo les digo que la resiliencia es la respuesta a muchas cosas cuando el contexto es adverso, cuando el contexto es incierto, cuando hay incertidumbre de lo que va a pasar, por ejemplo, en un contexto familiar, en un contexto escolar. Hijo, te tuve que tener en esta escuela, estos son mis recursos, pero yo te voy a reconstruir o te voy a ayudar a construirte, ¿sí? Como un ente muy integral en muchas dimensiones que son las que yo mencioné ahorita, para que tengas y sobrelleves, mejor transites esta vida o esta etapa mejor, ¿no? Importa muchísimo la resiliencia, cómo nosotros nos vamos a reconstruir ante cada problema. Una vez y otra y otra y otra nos va a construir como una persona resiliente. No solo una, son varias. Le decía a una consultante de 16 años que pasa por un duelo amoroso, ¿no? Que no debería, porque la dejaron andar, como a muchos, a dar muy temprana de novia. Y lo que menos piensan los papás es cómo van a lidiar con estos desencuentros amorosos en la era digital. No es la misma que tu novio ir a visita 2 veces a la semana, a ellos tener 24 horas al novio en el celular, ¿no? Sí. Sienten una soledad tremenda, es una separación muy dolorosa, hay una codependencia muy clara y álgida. Entonces, decía Mariel, pero ¿cómo es posible? No quiero comer, no me quiero levantar, Y luego me hace una pregunta, ¿tú cuántos novios tuviste? En la consulta, ¿no? Y pues se da poca información personal, tiene que estar muy justificada, ¿no? Y aquí lo importante que ella y todas las que van por lo mismo entiendan es que si se construye ella desde su resiliencia, no desde que él vuelva, o vayamos a hablar con él para que ya se calme y regrese, o la mamá, si quieres te llevo a su casa y dile que te dé otra oportunidad, ya desesperada al verla triste sin comer, ¿no? Si ella desde su resiliencia, sus estrategias que aprende en la terapia, los valores que aprende en su casa, las redes de apoyo que tiene cerca, deporte, religión, espiritualidad, cualquier otra red de apoyo, logra salir adelante, no va a temer a volverse a poner de novia, no va a temer a volver a sentir este dolor del abandono, ¿no? De la soledad, porque va a saber que se puede construir y tiene la capacidad para reconstruir sola. Entonces no va a dejar de ir al deporte, no va a dejar de ir al grupo de la comunidad, no va a dejar de ir a jugar con las vecinas, porque sabe que este tipo de redes son como un trampolín que apalancan para salir adelante cuando se trata de trabajar tu resiliencia. Entonces imagínate qué poderoso, que un joven cuide todas esas redes porque sabe que las necesita para recuperarse y otra vez que se le construyan las alas y vuelva a volar y luego se le van a volver a quemar con otra bronca y otra vez me apoyo de acá y otra vez algo, ¿no? Con eso cerraría. Muy bien, pues hay que ser la fortaleza de nuestros hijos. Claro, ¿no? que sí, todos los días. Muy bien, pues muchas gracias. Y a ustedes por la invitación. Y espero venir después a otro tema. Claro que sí, porque nos quedamos un poco cortas, aún así. No, pues es que hay muchos que no tiene, no tenemos llenadera, punto número 1. Y luego a veces nos gustaría que la gente que nos ve y nos escucha, de una vez aprovechar para decirle esto, que reflexionaran sobre esto, y pues hay tanto. Lo bueno que la gente sigue este tipo de contenidos, te felicito, siento que
que tiene muy buen propósito el contenido y esos espacios se agradecen porque nuestras voces tienen que ser escuchadas. Así es, bueno, y la intención no es decirle a las personas qué hacer, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, yo me siento aquí con personas como tú y también aprendo, o sea, sobre los temas. Y la idea es precisamente, pues, contribuir con información y lo que les sirva a quien nos esté escuchando. Así pues ahí está. Y poner la reflexión sobre la mesa, ¿no? No les vamos a transformar la vida con una hora de podcast o media hora de podcast, o sea, no les vamos a transformar la vida, pero por lo menos vamos a generar disonancia cognitiva, que es lo que siempre pensé, resulta que pudiera haber sido diferente, ¿no? Así es. Y bueno, pues entonces a ustedes los espero el próximo lunes y muchas gracias de nuevo. Ya a ti. Bye. Hasta pronto.